derivadas de orden superior consiste en ir derivando de manera sucesiva una función que ustedes van obteniendo como derivada de una expresión anterior. Miremos este primer caso, el primer ejercicio. Vamos a sacarlo por acá aparte. Está muy gruesa. Listo. Bueno, yo creo Tranquilo, no hay problema. Entonces nos dicen entonces este primer ejercicio que la función f de x es igual a 2x a la 4 menos 3x a la 3 más 2x. ¿Y qué me están pidiendo? Que calcule las tres primeras derivadas de la siguiente función. Entonces vamos a calcular la primera derivada. Entonces la primera derivada pues sería calcular f' de x. Recuerden que ustedes pueden utilizar cualquiera de las notaciones que aparecen acá en la parte superior, la que a usted le parezca mucho más sencilla. Debe utilizar las primitas. Entonces voy a colocar aquí que f' de la función f' de x va a ser igual a. ¿Cuál sería la derivada de 2x a la 4? A ver, ya ustedes imagino que en esto vuelan. ¿Cómo quedaría? 8x a la 3. Muy bien, quedaría 8x elevado a la 3. El que sigue, ¿cómo quedaría? La derivada de menos 3x a la 3. Menos 9x a la 2. Ajá, muy bien, menos 9x a la 2. Más la derivada de 2x. Más 2. Sería 2. Listo, vea. Mire qué cosa tan difícil. Y esta vendría siendo la primera derivada. Ahora, a partir de la primera derivada, pues vamos a calcular la segunda derivada. Es decir, a partir de ese f' vamos a calcular a f' de x. Entonces vuelvan otra vez a derivar esa expresión. ¿Cuál es la derivada de 8x al cubo? 24x a la 2. Muy bien, 24x a la 2. Del segundo término. Menos 18x. Menos 18x. Y la derivada de 2 sería 0, ¿sí o no? Listo, ya vea. Y tenemos aquí la segunda derivada. Y pues ahí no le puedo hacer nada más a esa expresión. Si la pudiéramos simplificar, la simplificábamos, ¿no? Ahora, a partir de la segunda derivada, vamos a calcular la tercera derivada, que es con tres primitas acá arribita. Entonces quedaría f' de x. Entonces, ¿cuál es la derivada de 24x cuadrado? 48x. Sería 48x. ¿Y la derivada de menos 18x? Menos 18. Listo, menos 18, ¿ves? Y hemos obtenido las tres primeras derivadas de la función f de x. Entonces, como ven, esto es sencillo. Hagamos el segundo. Miremos el segundo problema. En el segundo me dicen que la función f de x, la original, es e elevado a la x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa es la famosa función exponencial. Entonces, vamos a calcular la primera derivada, o sea, f' de x. No olvidar que aquí hay que aplicar, cuando se pueda, la famosa regla de la cadena. Entonces, empecemos. ¿Cuál es la derivada de una función exponencial? Chicos, ¿cuál es la derivada de una función exponencial? La misma por la derivada del exponente. Correcto, muy bien. O sea que primero empecemos la derivada de la exponencial, que es la misma exponencial, o sea, e elevado a la x cuadrado. Y ahora esto lo multiplicamos por la derivada de lo que aparece como exponente de la e. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x, profe. 2x. Sería 2x. Y ya lo que queda es que organice esa primera derivada, porque quede bien bonito. Entonces quería que f' de x, que es la primera derivada, colocamos el 2x al principio y nos quedaría es 2x por e a la x al cuadrado. Bueno, hasta aquí lo que hicimos fue hallar la primera derivada.
¿Listo? Ahora, a partir de esta primera derivada, vamos a calcular la segunda derivada, es decir, f' de x. Pero observen que lo que nos quedó aquí en la primera derivada ya es un producto, ¿no? Entonces, miren, nos queda aquí porque 2x vendría siendo una función y e elevado a la x cuadrado sería una segunda función. O sea que ahí podemos aplicar ¿qué propiedad? La derivada de un ¿qué? De un producto, profe. De un producto. Muy bien, entonces empecemos. ¿Cuál es la derivada del primer término? ¿Cuál es la derivada de 2x? 2. 2. 2. Sería 2. Listo, entonces recuerde que la derivada del primero por el segundo, que es e a la x cuadrado sin derivar. Más, ahora invierte. El primero sin derivar, o sea, 2x queda igualito, y multiplíquelo por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de e a la x cuadrado? Pues ya la habíamos hecho arriba. Es la misma e a la x cuadrado, y esto multiplicado por la derivada interna, o sea, la derivada del exponencial, que es 2x. Cierro este paréntesis chiquito y cierro este paréntesis más grande. Y ya lo que queda es organizo esa expresión. Entonces me quedaría que la segunda derivada con respecto a x va a ser igual a ¿qué? Este primero, ¿cómo va a quedar? Pues quedaría 2 que multiplica a e a la x cuadrado. Más, ¿qué podemos hacer aquí? Pues que este 2x que está como coeficiente con este 2x que está dentro de este paréntesis lo puedo multiplicar entre sí. Y 2x por 2x nos daría 4x elevado al cuadrado, y esto multiplicado por la exponencial e elevado a la x cuadrado. Listo, y hemos obtenido la segunda derivada. Ahora, ustedes si quieren pueden aplicarle el álgebra aquí, ¿no? Y sacar ahí como factor común la exponencial. Observen que los dos términos que quedaron aquí, mire, usted puede sacar algo como factor común. Del 2 y el 4, ustedes pueden sacar como factor común el 2. Bueno, apliquemos álgebra, pues. Apliquemos álgebra. Para que no nos olvidemos del álgebra. Nos quedaría que la segunda derivada con respecto a x va a ser igual a. Entonces, el factor común de 2 y 4, pues sería 2. Y el factor común de la exponencial, pues sería e elevado a la x al cuadrado. ¿Y eso quedaría factor de qué? ¿Qué me quedaría como primer término dentro de este paréntesis? 1, profe. Muy bien, sería 1 más... Espere que esto se resabió. ¿Cómo hacer? Listo, entonces sería 1 más ¿qué? ¿Qué más? 2x al cuadrado, profe. Muy bien, más 2x elevado al cuadrado. Bien. Entonces, ahí tenemos dos maneras diferentes desde el punto de vista estructural, pero son la misma expresión, solamente que aquí en la segunda está factorizada, la primera no. Bueno, entonces ya tenemos la segunda derivada. ¿Cómo hallamos la tercera derivada? Entonces, volviendo a derivar esta segunda, entonces nos quedaría que la tercera derivada, o sea, f' de x sería igual. Entonces, noten ustedes que aquí volvió y me quedó otro producto, vean. Entonces, este sería un factor, el 2e a la x cuadrado. Y el otro factor es el que está dentro de el paréntesis. O sea que otra vez podemos ver esta función como el producto de dos funciones. Entonces empecemos. Calculemos, primer paréntesis, la derivada del primer término. ¿Cuál es la derivada de 2e a la x cuadrado? El 2 por ser una constante, sígalo colocando igualito. Y lo que usted hace es derivar la exponencial. Y la derivada de la exponencial es la misma exponencial, o sea, e a la x cuadrado. Y esto multiplicada por la derivada de lo que está allá arriba, o sea, la derivada de x cuadrado, que es 2x. Cierro el paréntesis chiquito, cierro el paréntesis grande. Hasta allí solamente he derivado el 2e a la x cuadrado. Y esto se multiplica por el segundo paréntesis sin derivar, es decir, por 1 más 2
x al cuadrado. Entonces recuerde, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más, ahora, el primero sin derivar, o sea, 2e a la x cuadrado multiplicado por la derivada del segundo. ¿Cuál sería la derivada de esta segunda expresión o factor? 4x. Sería 4x porque la derivada de 1 es 0. Entonces, ¿qué quiere aquí? Por 4x. Y ya lo que nos queda es organice esa expresión. Nos quedaría que la tercera derivada de la función de f de x va a ser igual. ¿Qué podemos hacer aquí en este primer panel? Mire, este 2 que está como coeficiente, con este 2 por x que salió de la derivada interna, lo puedo multiplicar entre sí. ¿Y qué me daría? Pues nos daría 4x por e a la x cuadrado. Y eso está multiplicando a ese paréntesis que dice 1 más 2x al cuadrado. Más, ¿qué podemos hacer en este último? Mire, este 2 que está como coeficiente y este 4x que está dentro de este paréntesis, lo puedo multiplicar entre sí. Y 2 por 4x nos daría pues la módica suma de 8x y por la exponencial que es e a la x cuadrado. ¿Qué más podemos hacer allí? Volvamos otra vez a aplicar álgebra. Entonces, factoricemos. Entonces nos quedaría que f' de x va a ser igual a. Entonces, ¿cuál sería el factor común de 4 y de 8? Dígame, ¿cuál sería el factor común aquí de este par de términos? 2x. 2, no, señor. De 4 y 8 es 4. 4x, profe. Sería, 4x. Faltaría también la misma exponencial, porque mire que la exponencial aparece en las dos. Entonces, por e elevado a la x al cuadrado. Entonces, esto sería factor de ¿quién? Listo. ¿Qué quedaría en el primer, aquí como primer término dentro de ese corchete? No oigo. Nos quedaría el paréntesis solamente 1 más 2x elevado al cuadrado. ¿Listo? Más. ¿Qué me quedaría como factor como segundo término dentro del corchete? 2. Quedaría únicamente el 2. Y cierro el corchete. Sigamos organizando. Nos quedaría que la tercera derivada de la función de x va a ser igual, pues lo que está por fuera factorizado queda igual 4x por e a la x al cuadrado. Destruya el paréntesis que está aquí adentro, pues este paréntesis queda igualito. Queda 1 más 2x al cuadrado más 2. Y aquí puede sumar este 1 con este 2. Y nos quedaría que la tercera derivada de la función de f de x nos daría 4x por e a la x cuadrado y dentro del corchete nos quedaría 2x al cuadrado más 3. Y listo. Y hemos obtenido la tercera derivada. Bueno, entonces, entendido cómo es que se hallan las derivadas de orden superior. Y si pidieran la cuarta derivada, pues vuelves otra vez a derivar esta, que es la tercera derivada, para obtener la cuarta derivada. Listo. Bueno. Entonces ya aprendimos cómo calcular las derivadas de orden superior. Ahí la clave es saber derivar. Bueno. Ahora, veamos una aplicación en el campo de la física de las derivadas de orden superior. ¿Listo? Entonces, aquí tengo una teoría. ¿Listo? Es bueno que cada uno de ustedes la lea. Bueno, y quiere yo la leo, por mí no hay problema. Porque, ojo, es muy probable que algún ejercicio de esto le salga el día del examen. Recuerde que a mí me fascinan los problemas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que aprender es a identificar algunas derivadas en el campo, digamos, de la matemática que representan alguna magnitud en el campo de la física. Entonces, le hablan de que en un movimiento rectilíneo se define la velocidad
como la intensidad de la variación instantánea de la distancia con respecto al tiempo. Es decir, aquí está, vean, matemáticamente aquí la estoy marcando con el puntero hermano, vean. Eso fue lo que dijeron ahí. Que la velocidad se puede definir como la derivada de la distancia con respecto al tiempo. En algunos libros, se lo voy a reventar aquí con rojito, también es válido esto, vean. Esta que está aquí, también se puede esperar como que B es igual a la derivada de X con respecto a T. ¿Listo? O sea que en algunos libros puede aparecer la letra S, en otros puede aparecer la letra X. Entonces, eso es la velocidad instantánea, la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Y luego dicen, esto es, si f de t es la distancia recorrida por una partícula desde el origen a los t segundos, pues f' de t representa la velocidad de dicha partícula a los t segundos. Recuerde, s o x representa la distancia recorrida. Y de x de t o de s de t representaría es la velocidad de la partícula transcurrido esos mismos t segundos. Ahora dice, ahora se define la aceleración instantánea de una partícula a los t segundos. Entonces, mire, la primera derivada de la distancia con respecto al tiempo es la velocidad. Y mire lo que aparece en la parte inferior, que cuando ustedes vuelven a derivar la expresión anterior, ¿qué ocurre si yo vuelvo a derivar la velocidad? Pues derivar la velocidad sería calcular la segunda derivada de la distancia. Por eso aparece aquí de que la aceleración es igual a la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo o a la segunda, mire, la segunda derivada ¿de quién? De la distancia con respecto al tiempo. Y vuelvo y le digo acá, mire, esta última que está aquí se puede expresar así como que la aceleración es la derivada segunda de la distancia con respecto al tiempo al cuadrado. Ambas representaciones son completamente válidas. Bueno, pues miremos eso a qué va. Dice, en general, entonces, ojo con esto que le están dando aquí. Dice, en general, la posición de un objeto que se mueve libremente despreciando la resistencia del aire bajo la influencia de la gravedad se puede expresar por la ecuación. Entonces, ¿esto de dónde lo saqué? Eso está en la cartilla. Oh, chicos, esto está en la cartilla. Yo extraje este pedacito de allá. Y luego le explican, por eso me tomé la molestia, porque es que en la cartilla aparecía un poquitico como desordenada la explicación de cada uno de los términos de esta ecuación. Entonces, mire lo que aparece aquí. ¿Qué es S sub 0? El S sub 0, que es el último término de esta expresión, dice que es la altura inicial del objeto, es decir, la altura del objeto en el instante t igual 0. Eso es cuando estemos hablando de lanzamientos, ¿no? O lanzamientos, cuando hay movimiento vertical. Porque cuando sea un movimiento horizontal, pues sería la distancia horizontal a la cual se encuentra inicialmente el objeto cuando el tiempo todavía no ha transcurrido. Algunas veces el observador no necesariamente se tiene que ubicar junto al cuerpo que se va a mover, sino que se encuentra a cierta distancia. Digamos, yo puedo decir, voy a estudiar el comportamiento de un automóvil que se va a mover con cierta velocidad, pero yo como observador me encuentro a una distancia de 10 metros. Entonces, ese 10 metros vendría siendo el valor de S sub 0. Es lo que llaman la posición inicial. V sub 0, este término sí es muy conocido, que es la velocidad inicial del objeto. ¿Listo? O velocidad inicial del objeto. Por decir, la velocidad del objeto en el instante t igual a 0, o sea, cuando apenas va a empezar a moverse. Luego aparece, esto sería para los objetos que estén sobre la faz de la Tierra bajo el influjo de la gravedad, es decir, para los lanzamientos verticales. Mire, aquí le estoy dando la gravedad en dos sistemas de unidades. Cuando aparezca pie sobre segundo al cuadrado, esto es en el sistema inglés. Y si aparece en metros sobre segundo al cuadrado, es el sistema internacional. ¿Listo? Si yo convierto 32 pies sobre segundo cuadrado a metros sobre segundo cuadrado, pues obtengo el 9.8. Entonces dice que traje con gravedad de este valor o este valor que representa que pues la magnitud de la aceleración debido a la gravedad que la Tierra ejerce sobre el objeto. Pero mire, ahí lo digo, para problemas de caída libre, lanzamiento hacia abajo o tiro semiparabólico. Recuerde que en el semiparabólico uno estudia el movimiento horizontal y el movimiento vertical. En este caso, la gravedad afecta solamente el vertical. Para esos casos, la gravedad sería positiva. Y mire para qué caso la gravedad negativa. Dice, la gravedad es de menos 32 pies sobre segundo cuadrado o menos 9,8 metros sobre segundo cuadrado para esto. Vea,
para el tiro parabólico o lanzamiento hacia arriba, ya que convencionalmente la velocidad hacia arriba se considera positiva. Entonces nosotros siempre vamos a trabajar con esa convención y ojo que cuando, yo no sé si ustedes están viendo física mecánica o no conmigo, nosotros en física trabajamos con una convención y es que hacia donde se mueva inicialmente el cuerpo, es decir, hacia donde vaya la velocidad inicial, para allá el sentido va a ser positivo. Por lo tanto, si la aceleración va en sentido contrario, pues sería negativa. Bueno, entonces veámoslo aplicado a un problema. Este es un problema que inclusive está resuelto en la misma cartilla, pero yo lo voy a resolver para que les quede bien clarito. Bueno, dice lo siguiente, que se dispara un proyectil directamente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad inicial de 384 pies sobre segundo. Primero observemos las unidades, ¿ve? Si nosotros chequeamos las unidades de esta velocidad inicial pies sobre segundo, ¿en qué sistema de unidades estaría ubicado? ¿Estaré en el sistema inglés o el sistema internacional? ¿Qué me dicen ustedes? Inglés. Sistema inglés. Eso es para que sepamos con qué valor de la gravedad debo trabajar, si es con 32 o 9.8. Ilustremos gráficamente la situación que le están planteando. Yo no estoy diciendo que hagan todo lo que yo les voy a exigir en física. No, no, no. Al menos que haga una representación básica de lo que está ocurriendo. Le están diciendo que se dispara un proyectil directamente hacia arriba desde la superficie de la Tierra. Pues entonces usted lo que tiene que hacer, pues dibuje la superficie de la Tierra. Digamos que aquí, listo, entonces digamos que esta línea representa la superficie de la Tierra. Y le dicen que desde aquí está siendo lanzado un proyectil. Pero le dicen que ese proyectil ha sido lanzado con una velocidad inicial. Entonces yo le voy a dejar aquí un vector, mire, esta flechita me estaría indicando la velocidad con la que ha sido lanzada. Que dice que esa velocidad, quitémosle la flechita de arriba para no afectar a usted con el cuentico del vector. Le dice que esta velocidad inicial es ¿de cuánto? De 384 pies sobre segundo. Ahora, con las líneas punteadas, pues yo voy a mostrar la trayectoria, ¿no? Esta sería la trayectoria que sigue ese proyectil mientras está subiendo. ¿Listo? Ahora, de acuerdo con la teoría que acabamos de leer hace un momentico, mire, esta es la ecuación general, mire, esta que está aquí, esta es la ecuación general de un cuerpo que está experimentando un movimiento en el eje vertical. Entonces, recuerde que en este caso la letra S, voy a seguir utilizando la letra S para referirme a la distancia recorrida verticalmente. Entonces, esta es la ecuación general, vea, de que la distancia en función del tiempo es igual a que a 1/2 de ¿quién? De la gravedad por tiempo al cuadrado. Vamos a ver, ¿aparece gravedad o aparece aceleración? Gravedad de una vez. 1/2 de la gravedad por tiempo al cuadrado más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más S sub 0. Bueno, esta es la ecuación general. Ojo, esta es la ecuación general del movimiento vertical que está experimentando el proyectil. Pero esta ecuación tengo que adaptarla a las condiciones que me están dando en este problema. Listo. Entonces, noten ustedes que el objeto fue lanzado hacia dónde, vea. El objeto fue lanzado hacia arriba. Pero resulta que si el objeto fue lanzado hacia arriba, nosotros sabemos que la gravedad siempre está actuando hacia dónde. Pues hacia el centro de la Tierra. Mire, aquí con esta flecha estoy indicando es hacia dónde va la gravedad. Entonces yo pregunto, ¿esta gravedad para este problema en particular será positiva o será negativa? ¿Qué me dicen ustedes? Negativa, profe. Efectivamente, es negativa porque mire que va contraria a la velocidad inicial. Es positiva cuando vaya en el mismo sentido de la velocidad inicial. Recuerde que para donde vaya la velocidad inicial, para allá es positivo. O sea que esto es positivo, pero hacia arriba. Pero como la gravedad va hacia abajo, en este caso, pues la gravedad va a ser negativa. Entonces nos quedaría que esta gravedad, y en el sistema inglés sería menos 32 pies sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta velocidad inicial que me dieron aquí,
de 384 pies sobre segundo al cuadrado es cuando el tiempo transcurrido sea igual a ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo ha transcurrido aquí en el momento del lanzamiento? ¿Cero? ¿Cero, profe? Sí, claro, 0, porque apenas lo vamos a lanzar, ¿listo? Y ahora, otra cosa que podemos sacar de allí, mire, ¿qué es S sub 0? Entonces, S sub 0 es la distancia que haya recorrido verticalmente ese proyectil. Y resulta que en el momento del lanzamiento, dígame, en el momento del lanzamiento, ¿cuánto vale S sub 0? ¿Cero? Cero, profe. 0, claro. En ese momento no hay altura. Cosa muy diferente es que este objeto lo hubiesen dejado caer desde un punto por acá arriba. Si lo hubiesen dejado caer desde por acá arriba, entonces ahí el S sub 0 vendría siendo esa altura inicial. ¿Listo? Aquí estamos suponiendo que el observador es usted y usted siempre está en el piso. Usted no tiene alitas para poder volar, ni usted es un dron para que pueda estar levitando. Aquí se asume que usted se encuentra sobre la superficie terrestre como observador. Listo. Entonces, con estos datos que usted tiene aquí, vamos a ajustarlos a lo que tenemos en esta ecuación. Entonces, miremos cómo nos quedaría la ecuación SDT. Entonces, nos quedaría así, vea. Nos quedaría que la distancia... Uy, está muy grueso esto. Pero un momentico le mermo. Está muy grueso. Ahora sí. Entonces, miremos cómo nos quedaría la ecuación SDT. Nos quedaría que la distancia recorrida en función del tiempo, pero recuerde que aquí la distancia es vertical, ¿no? Si usted quiere, puede llamar a esta distancia la altura. Esta S la puede llamar H. ¿La seguimos llamando S o la llamo H? Ustedes pueden cambiar la letra cuando quieran, porque esto que está arriba de la ecuación general, ustedes la pueden adaptar a las condiciones del problema. Ustedes me dirán, ¿la sigo llamando S o la llamo H? Niños. Ese, profe, ¿no? Bueno, sigámosla llamando S. No, por mí no hay problema. Es para que ustedes me vayan a realidad. Entonces me quedaría que la distancia en función del tiempo va a ser igual a ¿qué? Entonces, a 1/2 ¿de quién? De la gravedad. Ya tenemos que la gravedad es 32 pies sobre segundo al cuadrado. Y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Más la velocidad inicial, ya se la están dando. 384 pies sobre segundo multiplicado por el tiempo. Más S sub 0, ¿cuánto vale S sub 0? Pues vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo me quedaría la expresión o la ecuación para la distancia recorrida verticalmente por ese proyectil? Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Que este menos 32 con este 2 se puede simplificar y nos daría la módica suma de ¿cuánto? De menos 16 pies sobre segundo al cuadrado y esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Más el que sigue sería 384. Cierre micrófonos. El que está enrumbado, cierre micrófono, gracias. Listo. Más 384 pies sobre segundo por tiempo. Entonces, mire, así me quedaría la ecuación. Mire, esta es la ecuación para la distancia recorrida verticalmente por el proyectil en función del tiempo. ¿Listo? Bueno, pero ¿qué es lo que nos están preguntando? Veamos. Dice, se dispara un proyectil directamente hacia arriba desde la superficie de la Tierra con una velocidad... pero no copié la pregunta. Vea qué chistoso yo. Entonces, aquí faltó colocar la pregunta. Aquí la pregunta era que halle la ecuación de velocidad, la de la velocidad y la de aceleración. ¿Listo? De ese proyectil. Listo. Entonces voy a colocarle el nombre a esta primera ecuación. A esta primera ecuación le llaman la ecuación de posición. ¿Por qué? Porque es la que me daría la altura del proyectil en cualquier instante de tiempo. Entonces, ecuación de posición. Listo. Ahora díganme ustedes, de acuerdo con la teoría que acabamos de ver, ¿cómo obtendríamos entonces la ecuación que nos da la velocidad del proyectil en cualquier instante de tiempo? No es que les esté ayudando, ¿no? ¿Cómo tengo la ecuación de velocidad?
Despejando. Ah, no. No, señor. Vea, lo estoy marcando con el puntero del mouse, hombre. Ay, María. ¿Qué dice ahí? Que la velocidad es igual a la derivada de S con respecto a T. No, estos muchachos no se la pillan, hombre. Entonces, ahí le estamos diciendo es que la velocidad, mire que la velocidad es la derivada de S con respecto a T. Y mire que la ecuación para S, aquí la tenés, vea, S es la ecuación de posición. O sea que si ustedes aplican la primera derivada de la ecuación de posición, pues obtienen la ecuación de velocidad. Ah, tan chévere. Entonces nos quedaría que la velocidad V es igual a. Entonces, a ver, ¿cuál es la derivada de este primer término que estoy marcando con el puntero del mouse? De menos 16 pies sobre segundo cuadrado por t al cuadrado. Recuerden que aquí tienen que derivar es con respecto a t. Deriven a t, ¿no? ¿Cómo quedaría? Niños, ¿cómo quedaría la derivada de menos 16 pies sobre segundo cuadrado por t cuadrado? Menos 32. Ajá, claro. El exponente de la t va a ser para acá multiplicar y quedaría es menos 32. Te voy a colocarlo aquí. Quedaría menos 32 pies sobre segundo al cuadrado multiplicado por la t. Ajá, por t. Ahora, ¿cómo quedaría la derivada del segundo término de la ecuación de posición con respecto a t? Más 384 pies sobre segundo, no más. Listo. 384 pies sobre segundo. Listo, y ya vean. Y hemos obtenido la ecuación de la velocidad. Y le colocamos el nombre. Entonces, esta es la ecuación de velocidad. O sea que con esta ecuación yo puedo calcular la velocidad del proyectil en cualquier instante de tiempo. Y finalmente, nos están pidiendo que obtengamos la ecuación de la aceleración. Entonces, mire cómo se obtiene la aceleración. Vea, otra vez vuelvo y se la marco con el puntero del mouse. Vea. Dice que la aceleración es la segunda derivada de S con respecto a T. Ah, pues ya aquí no teníamos. ¿Qué es esto que está aquí? Tener la velocidad es tener la primera derivada de S con respecto a T, ¿verdad? Ve, la velocidad es la primera derivada de S con respecto a T. Si yo quiero calcular la aceleración, entonces, la aceleración es, si es para la velocidad, si es con respecto a la velocidad, sería la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero si es con respecto a S, sería la segunda derivada de S con respecto a T al cuadrado. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, como ya tengo la ecuación de la velocidad, pues vuelvo a derivar la ecuación de la velocidad. Entonces, vuelvo y juega. A ver, ¿cuál sería la derivada de menos 32 pies sobre segundo cuadrado por T? Menos 32 pies sobre segundo cuadrado. Me quedaría únicamente el número, ¿no? Menos 32 pies sobre segundo cuadrado por el tiempo, que es 1. Y la derivada de 384 pies sobre segundo, pues sería 0, porque eso es una constante. Listo, vea. Y esto que está aquí me daría la que llamamos la ecuación de la aceleración. Y noten ustedes, esta ecuación de aceleración quedó con tiempo. ¿Ustedes ven tiempo por algún lado? No, profe. No quedó dependiendo del tiempo. ¿Por qué? Eso lo que quiere decir es que la aceleración es una constante, es decir, que la aceleración de la gravedad no depende de que este proyectil se mueva muy rápido o se mueva muy lento. ¿Listo? Es un valor fijo. El valor de la gravedad de la Tierra depende únicamente de la masa de la Tierra y del radio que tiene el planeta Tierra. Y eso lo vamos a ver cuando ustedes lleguen al curso de física, por acá cuando damos la ley de gravitación universal. ¿Cómo la vieron? Entonces mire que aquí aplicamos. Recuerden que la velocidad es la primera derivada de esta función. Lo voy a marcar. Entonces, esta velocidad es la primera derivada de la función de S de t, pero la aceleración es la segunda derivada de la función de S de t. Entonces ahí tenemos una aplicación de las derivadas de orden superior en el campo de
la física. De todas maneras, esto también está resuelto en la cartilla, pero yo creo que así, yo creo que quedó más entendido, ¿no? Humildemente lo digo, ¿no? Porque allí vi un poquitico como que desorden en la persona que digitó. Continuamos. Quedamos hoy en que vamos a trabajar también en otra aplicación de la primera derivada. Esto es aplicaciones ya de la derivada. ¿Listo? Que es cómo hallar la ecuación de una recta tangente y una recta normal a una función. De esto sí que hay ejercicios ahí, ¿oyeron? Hay bastantes ejercicios en esa cartilla. Ojalá trabajen fuertemente ese. Inclusive, este ejercicio los traje de la cartilla. Es el problema número 2, para que se orienten. ¿Listo? Bueno. Entonces le están pidiendo es que determine la ecuación de la recta tangente y la normal a esa función f de x igual a x cuadrado más 1 en el punto menos 1,2. Bueno, pues hombre, yo lo primero que tendría que hacer es, yo voy a graficar esa cuestión. Entonces grafiquemos esa función. Entonces voy a representar un plano cartesiano. Voy a hacerlo aquí, vamos a ver este verde cómo escribe. Sí. Está bien con este grosor. Entonces vamos a representar aquí un plano cartesiano. Recuerden tener para el día del examen regla, ¿no? Tengan todos sus elementos de trazo allí. Bueno, entonces que tenemos aquí el eje X y pues por acá tendríamos el eje Y. Listo. Entonces vamos a graficar esta función. Entonces vamos a tomar aquí en el eje X voy a tomar valores más amplios, ¿no? Dice menos 1, digamos que sea 1, que sea aquí cada 3 cuadritos, aquí que sea verde, verde, actívate verde, es que sea 1, por acá que sea 2, para acá a la izquierda que sea menos 1 y por acá menos 2. Y en el eje vertical el valor más grande va a ser 5. Vamos a tomarlo de a cuadrito. Nos quedaría que aquí quedaría 2, aquí quedaría 4. Entonces no escriba pues el 4 y aquí quedaría el 6. Listo. Entonces vamos a representar. Entonces asumo yo que ustedes saben graficar una función. Entonces empecemos. Yo digo cuando x valga menos 1. Entonces si x vale menos 1, pues menos 1 al cuadrado es 1 y 1 más 1, 2. O sea que esto sería un puntico. Cuando x valga 0, llévale 1. O sea que quedaría aquí. Cuando x valga 1, llévale 2. Cuando x valga 2, llévale 5. O sea que quedaría aquí. Cuando x valga menos 2, llévale 5. Listo. Entonces ya podemos bosquejar la gráfica de esta función. Listo. Entonces, aquí tenemos representado con el color azul la función f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Listo? Ahora, me están pidiendo que halle la ecuación de la recta tangente y la normal en qué punto. Dice en el punto menos 1,2. Entonces voy a representar el punto menos 1,2, ¿verdad? Aquí estará ubicado el punto menos 1,2. Es menos 1,2. Este vendría siendo el punto P. ¿Listo? Bueno, entonces la pregunta del millón es, bueno, ¿y cómo es una recta tangente? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la definición de recta tangente? ¿Se acuerdan qué es una recta tangente?
Sí, profe, que tiene solo en común un punto con la función. Con la función, efectivamente. Si yo voy a graficar una recta tangente, recuerde que ella la debe rozar, ¿no? Entonces voy a tratar de que me quede aquí lo más derecha posible. Vamos a representarla con el color negrito. No seamos racistas, usamos los negritos. Entonces voy a representar la recta tangente. Una recta que debe... vamos a ver... no. Ahí no, se me está acercando de a mucho. Segundo intento. A ver. Tampoco. Pues esto hacerlo sin reglas y es como galleta, ¿oyeron? Hacerlo sin reglas como duro, pero vamos a ver el intento, pues. Bueno, por aquí debe tocarla al puntico y continuar su trayectoria. Bueno. Pues vamos a representar la curvita azul. Y el eje. Bueno, entonces esta que yo he representado aquí a ojímetro, esta es la que llamamos la recta tangente. O recta tangente. Ahora, ¿cómo sería la recta normal? Entonces la recta tangente la vamos a simbolizar así como f de t. ¿Listo? Y la recta normal es la que va a ser perpendicular a la recta tangente. Entonces, y en el mismo punto, ¿no? O sea que aquí debe quedar así, vea. Listo. Entonces, esta que acabo de representar aquí es la que llamamos la recta normal. Ojo que a esa recta normal recibe varios nombres, ¿no? En algunos libros le llaman recta perpendicular, es lo mismo, o le llaman recta ortogonal. ¿Listo? Normal, perpendicular u ortogonal es la misma cosa. ¿Qué nombre le vamos a asignar a esta función? Aquí vea, sería f sub n. Este sería f sub n de x y este sería f sub t de x. Pues la t obviamente es para referirme a que es la recta tangente y la n es para referirme a mí únicamente a que se trata de la recta normal. Bueno, entonces ahora sí, una vez que ya hemos graficado, entonces me voy a hallar la recta tangente. Listo. Entonces, recta tangente. Recta tangente. Listo. Entonces voy a partir de la función que yo ya conozco. Entonces yo sé que la función que me están dando originalmente es f de x igual a x cuadrado más 1. ¿Listo? Cuando yo calculo la primera derivada, ¿se acuerdan ustedes qué representa la primera derivada de una función? La pendiente de la recta tangente. Perfecto, muy bien. Entonces, cuando yo calculo f' de x, voy a calcular aquí f' de x, pues esto sería igual a 2x. ¿Listo? Y este f' de x, mire, este f' de x es la pendiente de la recta tangente a una curva. O sea que la pendiente de la recta tangente es igual a ¿cuánto? A 2x, mire. Mire, tengo una expresión matemática que me permite calcular la pendiente de todas las rectas tangentes a esta curva f de x igual a x cuadrado más 1. O sea que para poder hallar m sub t, o sea, la pendiente de la tangente, necesito el valor de quién. Mire, ahí lo estoy marcando con el puntero del mouse. De x, profe. Claro, necesito el valor de x. ¿Se acuerdan del punto que me habían dado en la gráfica? Mire, el puntico P. Ah, allí x vale menos 1. Entonces, de esa manera ya podemos obtener el valor de la pendiente de la tangente. Nos quería que la pendiente de la tangente es igual a 2 por el valor de la x, que es menos 1. Y aquí obtenemos que la pendiente de la recta tangente nos daría menos 2. Listo. Entonces, ya tengo la pendiente de la recta tangente. Y recuerde que otro dato que yo tengo también
es el punto. Recuerde que el punto por el cual pasa esa tangente es el punto menos 1,2. Mire. Entonces tengo la pendiente y tengo el punto. Entonces ahora sí, ¿qué tengo que hacer con este par de datos? Entonces con este par de datos debo acordarme de mi profesor de matemática operativa. De la ecuación del punto pendiente. Efectivamente, cuando uno ve el curso de geometría analítica, uno ve la famosa fórmula punto pendiente que dice que y menos y sub 1 es igual a la pendiente, vamos a colocar aquí de una de la tangente, factor de x menos x sub 1. Donde aquí, datos conocidos, la pendiente de la tangente la conozco, sí, y este x1 y y1 son las coordenadas del punto que me acaban de dar. Entonces nos quedaría que esto es y menos, y entre paréntesis, el valor de y1, ¿cuánto vale y1 ahí? 2. Es igual a la pendiente de la tangente, que es menos 2, factor de x menos, y entre paréntesis, el valor de x1, ¿cuánto vale x1? Menos 1. Y nos quedaría aquí que y menos 2 es igual a menos 2 por, destruyo este paréntesis interno aquí. Aquí multiplicamos menos por menos, mire, menos por menos, ¿cuánto me daría? Pues más. Entonces me quedaría x más 1. Siga, ahora aplicamos la propiedad distributiva. Aquí quedaría menos 2 por x y menos 2 por 1. Nos quedaría entonces que y menos 2 va a ser igual a ¿qué? Pues a menos 2x menos 2. Y finalmente este menos 2 que está restando con la y, pues mándelo al otro lado a sumar, ¿no? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría que y va a ser igual a menos 2x menos 2 más 2. Estos dos últimos se me cancelan y obtengo que y es igual a menos 2x. Y este que está aquí, le colocamos aquí el subíndice de la letra t. ¿Que por qué le voy a colocar la letra t ahí al final? Porque esa sería la ecuación de la recta tangente, que es lo mismo que yo escribo aquí, f, ojo, f tangente de la función x. Y hemos obtenido la ecuación de la recta tangente. O sea que este valor lo puede colocar acá, vea. O sea que acá arriba puede colocar de que ft de x, mira aquí, vea, es igual a ¿qué? A menos 2x. Listo. Y ya obtuvimos la ecuación de la recta tangente. Bueno, ahora, ¿cómo se obtiene la ecuación de la recta normal? Voy a hacerla aquí al frente. Entonces, recta normal. Entonces, vamos a hallar la ecuación de la recta normal en el mismo punto. Listo. Entonces, necesitamos hallar es esto, vea. La ecuación de esta recta que hoy estoy marcando con el puntero del mouse. ¿Ve? ¿Listo? Yo ya tengo la ecuación de la tangente, ¿ve? Yo ya tengo la ecuación de la recta tangente. Yo lo que voy a calcular es la ecuación de la recta normal. Y resulta que esas dos gráficas, esas dos rectas que yo tengo representadas ahí con negrito, tienen una característica común, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Y es que ellas están formando un ángulo de 90 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo hacer uso de una condición que me enseñó mi profesor por allá de matemática operativa o geometría analítica, que se llama la condición de perpendicularidad. ¿Alguien me recuerda cuál es la condición de perpendicularidad? Que la otra pendiente sería menos 1 sobre la pendiente que acabamos de hallar. No, pero bueno, ya usted me dijo la pues, fórmula, ya la fórmula despejada. Sencillo, no, bueno, tranquilo, ya usted me la despejada. Es esta es la condición para dos rectas que sean perpendiculares, es decir, que la pendiente de la tangente por la pendiente de la normal sea igual a menos 1. Esta es la condición de perpendicularidad, o sea, dos rectas son perpendiculares cuando el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Y resulta que la pendiente de la tangente ya la calculé en el primer caso. Esta pendiente de la tangente nos dio menos 2 por la pendiente de la recta normal. Esto debe ser igual a menos 1. Y ahora este menos 2 que está multiplicando a la pendiente de la normal, pues mándelo al otro lado aquí, pues a dividir. Y me quedaría que la pendiente de la normal va a ser igual a menos 1 sobre menos 2.
Y recuerden que en la división se aplica la ley de los signos. Menos dividido menos, ¿qué daría? Pues más. O sea que la pendiente de la normal, ¿cuánto vale? Más 1/2. Y resulta que yo para hallar la ecuación de una recta, ¿qué necesito además de la pendiente? Pues el punto. El punto ya lo conozco porque el punto es el mismo. Recuerde que tanto la tangente como la normal pasan por el mismo punto menos 1,2. Listo. Ahora, con este par de datos, con la nueva pendiente y el mismo punto, pues yo aplico la fórmula punto pendiente, que dice que y menos y sub 1 es igual a la pendiente de la normal, factor de x menos x sub 1. Nos quedaría que y menos, entre paréntesis, valor de y sub 1, que es 2, es igual a la pendiente de la normal, que es 1/2, factor de x menos, y entre paréntesis, el valor de x1, que es menos 1. Destruya esos paréntesis internos. Quedaría y menos 2 es igual a 1/2, factor de ¿qué? De x más 1. Aquí aplicamos la propiedad distributiva a la derecha de la igualdad. ¿Y qué me quedaría? Me quedaría entonces que y menos 2 va a ser igual a 1/2 por x, pues nos daría 1/2 de x, más 1/2 por 1, pues nos daría 1/2. Y finalmente este menos 2, mándelo al otro lado a sumar. Y me quedaría que y va a ser igual a 1/2 de x más 1/2 más 2. Y resulta que esos dos últimos términos se pueden operar. Entonces nos quedaría que y va a ser igual a ¿qué? A 1/2 de x. Y aquí, ¿cuánto es 1/2 más 2? Entonces eso nos daría 5/2. Listo, vea. Entonces, para identificar que esta es la ecuación de la normal, le colocamos como subíndice aquí a la y, la letra n, que es lo mismo que tener, mire, fn de x. Es decir, la ecuación de la recta normal de la función que nos habían dado inicialmente en el punto menos 1,2. Entonces, esa ecuación la van a colocar acá en la gráfica. O sea que f sub n, volvemos por acá arribita, miren, f sub n de x, esto es igual a ¿qué? A 1/2 de x más 5/2. ¿Listo? Miren. Y de esa manera hemos obtenido la ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Entonces, para eso, ¿qué hicimos? Pues lo que hicimos fue hacer uso de la primera derivada. Entonces ya podemos ir como sacando una conclusión, y es de que siempre la primera derivada va a representar la pendiente de una línea recta. Recuerde que la pendiente es una inclinación. Ya veremos dentro de 8 días que esa pendiente o inclinación me determina si la función es creciente o decreciente. ¿Listo? Bueno, pero por el momento no nos vamos a estresar con esa parte. Necesito que me practiquen cómo hallar ecuación de recta, tangente y normal, y específicamente, ojo, grafíquenme bien, ojo. Aquí me toca hacer de tripas corazón porque me toca hacer esto a mano alzada, y resulta que a mí no me gusta hacer mucho los gráficos a mano alzada porque no tengo como buen pulsito allí. Bueno, listo. Eso es la recta tangente. Sí, cuéntame. Qué pena interrumpirla. Sino que la compañera Laura Pertus me acaba de llamar que se le había el internet, por si... Sí, ella ya me había avisado. Listo, profe. Me ha avisado. Bueno. Ahora, vamos a rematar hoy con este último tema. ¿Listo? Entonces, la derivación implícita. Ojo, muchachos, con la derivación implícita. Yo no sé por qué a la gente le cuesta tanto trabajo este tema. Hombre, si el tema es hasta sencillo. Aquí la única condición o el único requerimiento es que ustedes sepan derivar. No más, es el único requisito, que ustedes sepan derivar. Y que el término que ustedes vayan a derivar, ojo, si es x, derívelo común y corriente. Si es x, derívelo como aparezca. Pero cuando vayan a derivar un término que tenga a y, ojo, que tenga a y, entonces derívelo normalmente, pero al final agregue y'. Usted ahora sí quiere agregar y' o de y de x
o f' de x, o cualquiera de las representaciones simbólicas de la derivada. Pero ojo, al final del término que usted esté derivando, si contiene a y, agréguele y'. Vamos a verlo aplicado. A ver. Entonces, resulta que cuando se utiliza la derivación implícita, todo lo que hemos venido trabajando hasta el momento, muchachos, todo lo que hemos venido trabajando aquí, por ejemplo, esta derivada que nosotros hicimos aquí para la recta tangente, esto que hicimos aquí para calcular la ecuación de la velocidad y de la altura, esto que hicimos aquí de la primera, segunda, tercera derivada, primera, segunda, todas estas eran derivadas explícitas. ¿Por qué se llaman explícitas? Porque ustedes tenían siempre a y despejado en función de x. Miren acá que a la derecha no hay ningún término que tenga y. Mire, aquí todo lo de la derecha es una expresión que depende de x. Mire, aquí son todas que dependen de tiempo. Aquí son todas que dependen de x. Pero si observamos esta primera belleza que nos vamos a encontrar aquí, mire, voy a ampliarlo para que lo puedan ver bien. Cojamos la primera expresión. Entonces voy a volverla a escribir por acá. A ver, se me perdió. No, es listo. Entonces, mire, el primer problema dice y', o sea, hay la primera derivada de esta expresión. X al cuadrado que multiplica al seno de x más y. Y esto más y por e elevado a la x igual a 5. Imaginen esta belleza de ecuación. Si yo le digo, despejen de esta ecuación a y. Imagínense cuándo usted va a despejar allí de esta ecuación. Si aparece la y metida por acá como, mire, en una suma, pero dentro de una función trigonométrica. Y por acá aparece multiplicada con una función exponencial. Entonces, cuando uno la ve así como tan complicada, no, esta ecuación despejar aquí y está como tenaz. Entonces, aquí es donde nace con gran importancia la derivación implícita. Entonces, ojo pues cómo se deriva de manera implícita. Lo voy a hacerlo más lento para que no se me vayan a perder. Listo. Observemos el primer término. ¿Va? El primer término es x cuadrado por el seno de x más y. ¿Listo? Todo esto es un solo término. ¿Qué notan ustedes? Que si yo voy a derivar esto, miren, si yo voy a derivar, vamos a colocarlo aquí con rojito, miren, si yo voy a derivar este primer término, ¿qué noto yo allí? Vea, que aquí aparece x al cuadrado multiplicado por el seno de x más y. Ah, o sea que si yo voy a derivar todo este primer término, aquí yo lo debo ver es como la derivada de un producto, o la derivada de un producto. Entonces, ¿cómo se deriva un producto? Entonces, aquí es donde empieza ustedes y ojalá no se vayan a perder. Entonces, primero vamos a derivar lo que está en la llavecita roja. Vamos por partes. Entonces, ¿cómo se deriva esa expresión? Empecemos con la primera, la derivada de x cuadrado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. 2x, listo. Entonces, la derivada del primero por el segundo sin derivar, es decir, por el seno de x más y. ¿Listo? Ahora invierta, más. El primero sin derivar, ojo, el primero sin derivar, o sea, x elevado al cuadrado por la derivada del segundo. Pero miren el segundo, ¿quién es? El segundo es el seno de x más y. Entonces, aquí hay que aplicar la regla de la cadena. Primero derivemos el seno. A ver, ¿cuál es la derivada del seno? Yo voy marcando con el puntero del mouse lo que tienen que ir derivando. ¿Cuál es la derivada del seno? Listo, coseno, muy bien. Entonces, ¿qué? Pero la derivada del seno es coseno de x más y. Listo. Me olvido ahora de el seno. Olvídese del seno y ahora me voy a concentrar en la derivada de lo que está aquí adentro. Mire. ¿Listo? Adentro, ¿qué aparece? Aparece una suma. Entonces voy a abrir aquí un corchete. Abro aquí un corchete. Si toca abrir llave, pues abran llaves. ¿Listo? ¿Cómo se deriva una suma? ¿Cómo se deriva una suma? Pues derivando cada uno de sus términos de manera independiente. ¿Listo? Entonces dígame, ¿cuál es la derivada de x de primer término? ¿Derivada de x? 1. 1. Muy bien, 1. Más, ¿cuál es la derivada de y? 1. Sería 1. Y ojo, ¿qué acaba de decir? Que cada que ustedes estén derivando un término que tenga y, de inmediato colóquele que. Entonces, como la derivada de y es 1,
Esto multiplicado ¿por quién? Por y, por y prima, efectivamente. Y cierro el corchete. Hasta allí solamente he derivado lo que está con la llavecita. Mire. Más. Ahora, con rojo, otra vez, mire, vamos a derivar ahora el segundo término. ¿Y qué noto en este segundo término? Que de nuevo aparece aquí y, que sería una función, y e a la x, que sería otra función. O sea que de nuevo debo volver a aplicar que la derivada de un producto. Entonces empecemos. ¿Cuál sería la derivada del primer término? Es decir, ¿cuál es la derivada de y? 1. 1y prima. Sería 1y. eso, 1y prima de una vez. ¿Listo? Entonces esta es la derivada del primero por el segundo sin derivar, que es e elevado a la x. Más, ahora, el primero sin derivar, que es y, por la derivada de e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? Y a la x. Es la misma e a la x multiplicada por la derivada de lo que está allá arriba. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. 1. Ajá, 1. Muy bien. ¿Aquí aparece y prima? No, Aquí aparece, no, porque lo que estoy derivando es e a la x, y e a la x no tiene ninguna y. Listo. Y esto igual a, ¿cuál es la derivada de 5? 0. 0, ¿listo? Bueno, y ya lo que nos queda es esa expresión. Ahora sí, a preocuparse por despejar a y prima. Entonces miremos aquí. Este primer término nos va a quedar igual, quedaría es 2x por el seno de x más y. Aquí, más x cuadrado por el coseno, pues sigue quedando x cuadrado por el coseno de x más y. Y aquí podemos cambiar, sigamos manteniendo el corchete, que haría es 1 más 1 por y prima, pues sería pues y prima. Más, el que sigue sería 1 por y prima, pues sería y prima por e elevado a la x, más el último sería y por e elevado a la x, y esto igual a ¿qué? A 0. Ahora, sigamos ahora destruyendo ahora el corchete, mire. Todo esto, x cuadrado por coseno de x más y, todo eso está como coeficiente de ese corchete, ¿no? O sea que distributiva sería esto por 1 y luego esto por y prima. Entonces vamos a destruirlo. Nos quedaría 2x que multiplica al seno de x más y. Más, ahora, todo esto por 1 pues da lo mismo. O sea, x cuadrado por el coseno de x más y. Más, ahora, todo esto multiplicado por y prima pues quedaría x cuadrado por el coseno de x más y. Y esto multiplicado por y prima. Y todos los demás quedarían igual. Entonces quedaría aquí y prima por e a la x más y por e a la x igual a 0. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dejar del lado izquierdo todos los términos que tengan y prima. Entonces voy a subrayar todos los términos que tengan y prima. Vamos a ver. Aquí hay uno, mire. Este tiene y prima. Este también tiene y prima. Y no más, ¿sí o no? Solamente esos dos. Entonces, esos dos que tienen y prima, pues saque factor común a y prima. Y los otros términos, mándelo para el otro lado. Entonces, factoricemos estos dos. Me quedaría entonces que y prima, a ver, actívate negrito, listo. Me quedaría entonces que y prima va a ser factor de quién. Cambiemos aquí este paréntesis porque aquí va a haber un paréntesis para el coseno. Vamos a tirar corchete. Quedaría y prima es factor de quién. ¿Qué pues? De x cuadrado por coseno de x más y más e a la x. Más e elevado a la x. Igual, y ahora sí, los que vienen del otro lado, que serían menos 2x por el seno de x más y
menos x cuadrado por el coseno de x más y menos y por e elevado a la x. Y finalmente, todo este corchete, mire, todo este corchete que está multiplicando el y', pues mándenlo al otro lado a dividir. Y nos quedaría entonces que y' va a ser igual a menos 2x por el seno de x más y menos x cuadrado por el coseno de x más y menos y por e elevado a la x, y todo esto dividido entre el corchete, y el corchete es x cuadrado por el coseno de x más y más e elevado a la x. Listo. Si ustedes ven que puedan factorizar algo, pues lo factorizan, si no, lo dejan así expresado. ¿Entendido cómo es una derivación implícita? Bueno, ahora hagamos otro. ¿Listo? Para que no quede como tan inconcluso. Sino que mire que este otro, ¿qué tal que yo les hubiera dado una ecuación aquí? Por ejemplo, de ese tipo. ¿Qué tal que yo le hubiera dado, por ejemplo, determine la ecuación de la recta tangente y la normal a la función, pero ya no se la doy explícita, sino que les doy esta belleza, les doy esta que está aquí, x cuadrado y más x al cubo menos 2y cuadrado igual a x por y menos 7. ¿Listo? Entonces, y mire que le estoy dando un punto también, vea, el punto 1,2. Entonces, ¿qué es lo único complicadito aquí? Sería pues hallar la primera derivada, porque acuérdense que esa primera derivada es la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, ojo, en el taller ustedes encuentran problemas de ese estilo. Se encuentra también un problema como el que les estoy diciendo, es que halle la ecuación de la recta tangente y la recta normal y no le dan una función explícita, sino que se la dan así, vea, implícita. ¿Listo? Bueno, la forma de trabajar es primero halle la derivada, así como la estamos trabajando aquí. Entonces vamos a hacer este problema número 2. Entonces el problema número 2 dice lo siguiente. La función que le están dando es x cuadrado y, x cuadrado por y más x al cubo menos 2y cuadrado igual a x por y menos 7, y me están dando un punto. El punto es el punto 1,2, pero esto es para evaluarlo al final. Recuerde que este punto 1,2, el primer valor es un valor de x, el segundo es un valor de y. Listo. A ver si lo copio bien. X cuadrado y más x al cubo menos 2y cuadrado. Listo. 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 Entonces empecemos. Vamos a calcular la derivada del primer término. Entonces voy a subrayar o colocar una llavecita al primer término. X cuadrado por y. ¿Qué notan ustedes ahí? ¿Que hay un producto o no hay un producto? Sí, un producto, profe. Claro, vean, hay un producto de x cuadrado por y. Entonces apliquen la derivada del producto. Entonces empecemos. La derivada del primero, 2x. Por el segundo sin derivar, que es y. Más. Ahora, el primero sin derivar, que es x cuadrado, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de y? Y prima. Eso, de una vez y prima. Ya saben que hay un 1, pero no es necesario que lo escriban. Sería y prima. Y quedó derivado el primer término. Más. ¿Cuál es la derivada? Ah, ese está muy fácil, ¿sí o no? ¿Cuál es la derivada de x a la 3? Pues 3x a la 2. 3x a la 2. 3x a la 2. Listo. Vamos con el tercero. ¿Cuál es la derivada de menos 2y cuadrado? Menos 4y prima. Menos 4y. Menos 4y. ¿Qué falta ahí? Recuerden que si el término que estás derivando tiene y, ajá, no, hay, aquí si se llegan a comer el y', se lo tiraron. Recuerden, si el término que están derivando tiene a y, al final colóquele por y', que es la derivada interna. Listo. Igual. Empecemos con el primer término de la derecha de la igualdad, vea. Observen que aquí otra vez aparece un producto, vea, es x por y.
Entonces empecemos. La derivada del primero, la derivada de x, 1. Por el segundo sin derivar, que es y. Más, ahora, el primero sin derivar, que es x, por la derivada de y, que ya ustedes saben que es ¿qué? Y prima. Y prima. Menos 0. Y la derivada de 7, ya sabemos que una constante sería c. Organicemos esta expresión. Entonces, este primero nos va a quedar es 2x por y, pues nos daría 2xy. Más este segundo nos quedaría x al cuadrado por y prima. Que se vea bien ese prima. Más 3x cuadrado menos 4y multiplicado por y prima es igual a y más x por y prima. ¿Listo? Ahora, observen que ustedes les quedaron y prima tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Para dónde quieren mandarlo y prima? ¿Para la izquierda o para la derecha? Eso ya a gusto del cliente. Para la izquierda. Bueno, entonces voy a dejar todos los y prima a la izquierda. Voy a subrayarlos, vean. O sea, este que está aquí tiene y prima, este que está aquí tiene y prima, y este vendría del otro lado, vean. Cambiaré de signo, entonces voy a copiar los que están al lado derecho, que serían x cuadrado por y prima menos 4y por y prima y menos x por y prima. Y al lado derecho va a quedar pues la y, y los que cambian de posición, ese 2xy pasa como menos 2xy, y ese más 3x cuadrado pasa como menos 3x cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué hacemos a la izquierda? Pues saque como factor común y prima. Nos quedaría que y prima... Profe. Sí. Ah, no, mentira ya. No, qué pena, es que no he visto la y. Listo. Ahora saquen como factor común a y prima a la izquierda de la igualdad. ¿Cómo quedaría? ¿Quería y prima factor de quién? X a la 2 menos 4y menos x. Eso. Entonces quería x a la 2 menos 4y menos x. ¿Igual a qué? Lo mismo a la derecha. A la derecha no puede valer nada. Ya y menos 2xy menos 3x elevado al cuadrado. Y por último, este término que está entre paréntesis multiplicando, mándelo a dividir. Me quedaría entonces que y prima va a ser igual a ¿qué? A y menos 2xy menos 3x al cuadrado. Y todo esto sobre ese paréntesis que es x cuadrado menos 4y menos x. ¿Listo? Así me quedaría la primera derivada. Pero resulta que a mí me están pidiendo no solamente la primera derivada, sino que la evalúe. Recuerde que esto que acabé de obtener aquí también es la misma pendiente de una recta tangente a una curva. ¿Listo? Sigue siendo lo mismo. Entonces mire que aquí podríamos hallar la pendiente de la recta tangente hasta hallar la ecuación. Bueno, entonces vamos a hallar el valor de y prima. Entonces nos quedaría que y prima va a ser igual. Recuerde que el punto con el que vamos a tratar, voy a colocarlo con rojito acá a un ladito. El punto es el punto 1,2. Recuerde, x vale 1, y vale 2. Empecemos. Y vale aquí 2 menos 2 por x que vale 1 por y que vale 2 menos 3 por x que vale 1 elevado al cuadrado sobre x vale pues 1 al cuadrado menos 4 por el valor de la y que vale 2 menos el valor de la x que es 1. Listo. Nos quedaría entonces que y prima va a ser igual a ¿qué? Arriba nos quedaría entonces 2 menos 4 menos 3. Sobre, ahora nos quedaría 1 menos 8 menos 1. A ver. Y operamos. Ya lo que nos queda entonces que y prima va a ser igual a ¿qué? Arriba nos quedaría 2 menos 7, nos daría pues menos 5. Y abajo nos daría menos 8. Y resulta que menos sobre menos da más. O sea que finalmente llegamos a que y prima va a ser igual a ¿qué? Pues a 5 octavos. Y no olvidar que este 5 octavos, que es y prima, es la misma pendiente de una recta tangente.